Amados hermanos, buenos días, bendiciones para todos. Es un gozo para nosotros poder encontrarnos a través de este medio y juntos compartir las bendiciones de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando en estas enseñanzas los últimos domingos las historias de vida de hombres y mujeres que en distintas circunstancias y momentos se convirtieron en ejemplo de fe. Y los hemos estado estudiando con el propósito de conocer cómo define la Biblia la fe y que aprendamos a través de sus ejemplos cómo ellos nos enseñan a mirar a Cristo. Pues Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Hoy entonces consideraremos el ejemplo de Sara, quien también es mencionada en el libro de Hebreos que hemos estado estudiando. Y se nos dice de ella que recibió fuerza, aun a pesar de su esterilidad y de su vejez, para concebir y dar a luz un hijo. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos 11 y 12, dice de Sara lo siguiente. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe de Sara, como veremos en el estudio del día de hoy, fue una fe que se desarrolló en el tiempo. Una fe que caminó por muchos años y que pasó por diferentes momentos hasta llegar a cierta consumación con el nacimiento de Isaac, pero que hasta allí no llegaba, pues ese sería solo el inicio. Hoy, aún hoy, la obra de fe de Sara sigue haciéndose visible entre nosotros. La fe de Sara entonces es nuestro tema del día de hoy. La fe de Sara, una fe detrás de la puerta. Y el contexto de esta historia de Sara lo encontramos en el libro de Génesis. Recordemos que por allá en el capítulo 12 se nos cuenta que Abraham, por voz de Dios misma, recibió la orden de salir de su tierra de Ur y tenía aproximadamente 75 años. Luego, con esa promesa y caminando en fe en esa promesa, a los 86 años tuvo un hijo, pero no de Sara. Recordemos el hijo de la sierva egipcia Agar, más o menos a los 86 años de edad tenía Abraham. Y a los 99 años, Abraham se circuncida y también hace circuncidar a los hombres de entre su pueblo, incluido su propio hijo, como una señal del pacto que Dios había hecho con él. Y aproximadamente en esta fecha fue concebido Isaac. Entonces llegamos al capítulo 18, donde después de casi 25 años, Dios se presenta ante Abraham. Dice el texto bíblico que Abraham estaba tal vez en la hora más calurosa del día, sentado a la puerta de su tienda, y su mujer Sara estaba con él. Entonces leamos lo que dice el capítulo 18, del 10 al 14 del libro de Génesis. Dios hablando con Abraham. Dios preparando a Abraham para el cumplimiento de la promesa de un hijo que nacería de él y Sara, su esposa. Sara en escena está detrás de la puerta, escuchando el diálogo entre Abraham y Dios. Versículo 10 del capítulo 18. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Vamos a ver entonces como punto A, primer punto, que la fe se fundamenta en la palabra de Dios. La fe se fundamenta en la palabra de Dios. La fe de Sara se fundamentó precisamente en la palabra de Dios. Y el versículo 10, con el que inicia este texto que leímos, inicia con la expresión entonces dijo. Entonces dijo. ¿Quién estaba hablando en ese momento? Dios mismo hablando a Abraham. Se refería a Dios mismo, que es quien inicia el diálogo y que es quien pronuncia las palabras de la promesa de un hijo. Dice el versículo: entonces dijo: de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Es Dios quien habla, es Dios quien inicia el diálogo y es Dios quien da la promesa, reitera la promesa que ya Abraham había escuchado, pero que particularmente, especialmente, esta era la primera vez que Sara escuchaba de la voz de Dios mismo la promesa de un hijo. Así que es Dios quien da la palabra, es Dios quien la dice. Y también podemos ver que la certeza de esta palabra está en que es Dios mismo quien la da. Además de que dice que Dios dijo, también sigue diciendo el texto de cierto. Y la frase de cierto deja claro que la palabra y su cumplimiento es veraz. El término cierto define veracidad, seguridad, infalibilidad, certeza, precisamente por la fuente de donde viene. Y recordemos que el libro de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que, mis hermanos, la fe genuina, la fe verdadera, es la que se fundamenta en la palabra de Dios. La fe verdadera no nace de nuestros deseos, no nace de nuestras pretensiones. Y si algo ha de cumplirse en la vida del creyente, es porque Dios mismo lo ha planeado, lo ha prometido, lo ha dicho y lo cumplirá sin duda alguna. Podemos confiar entonces en que su palabra y su propósito en nuestras vidas sin duda se cumplirán. La fe que nace de la palabra de Dios es una fe segura. Pero también podemos notar que hay unas circunstancias, ¿verdad?, que rodean a la fe y esas circunstancias pueden generar duda en el creyente. El punto B, tenemos entonces que las circunstancias que rodean la fe pueden generar duda en el creyente. Sara está escuchando la promesa de tener un hijo, ¿verdad? Y vamos a tratar por un momento de estar en la piel, en los zapatos de Sara, en el momento en que escucha esta promesa. Recuerde que es la primera vez que ella la está escuchando, no de boca de su marido, sino de Dios mismo. Ella está detrás de la puerta escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios mismo. Recuerde que Hebreos nos dice que ella creyó que era fiel quien lo estaba diciendo, quien lo había dicho. Pero también Sara se debate entre esa confianza y unas circunstancias que son reales. Sara se debate en medio de una promesa que no está viendo, algo que no se ve, algo que espera, y unas circunstancias que sí se ven, que sí son tangibles, que sí son evidentes. Y esas circunstancias que están rodeando a la fe
que están rodeando a esa promesa pueden en algún momento y pudieron en algún momento generar duda en Sara como en el creyente. El versículo 11 dice lo siguiente: y Abraham y Sara eran viejos. ¿Cuáles eran las circunstancias de Sara? Estaba vieja, era de edad avanzada. Y no solo eso, sigue diciendo el versículo, y le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Físicamente su cuerpo ya no estaba en edad fértil, no estaba en disposición de concebir, de que un hijo se engendrara dentro de ella, no era posible. Pero además de eso, Sara era estéril, ¿verdad? Miren las circunstancias: vejez, imposibilidad física, esterilidad. Esas circunstancias de Sara parecían opuestas, ¿verdad? Parecían una muralla frente a la fe, frente a la promesa, a la palabra de la promesa de Dios. Considere usted las palabras y el contraste que Sara podía estar encontrando en este momento frente a su realidad, ¿verdad? Abraham y Sara eran viejos. A Sara le había cesado su costumbre de las mujeres, su costumbre de menstruar. Y además de eso, Sara era estéril. Así que de un lado, Sara se encontraba con su imposibilidad física para concebir y tener un hijo. Y del otro lado estaba la palabra que ahora por primera vez ella escuchaba directamente. Y si vivimos ese momento con Sara, podemos entender entonces la reacción de esta mujer y este choque de sentimientos, este choque de emociones, este choque de pensamientos al ella imaginarse esa situación. Entonces Sara se maravilla. Sara experimenta una sensación un poco extraña. El versículo 12 y 13 dice: al Sara considerar esta situación detrás de la puerta, se rió. Se rió pues Sara entre sí y dijo: después que he envejecido, tendré deleites, siendo también mi señor ya viejo. El texto dice: Sara se ríe. La risa en este caso denota maravilla, denota asombro, denota ilusión, pero también una ilusión mezclada con un poco de duda. La risa puede expresar la actitud hacia algo que se afirma, pero que parece imposible de realizar. No sé si a usted le ha pasado que al imaginarse, al considerar algo bueno que pueda pasar en su vida, algo que usted ha estado anhelando y piensa en cómo sería ese momento cuando lo reciba, dentro de usted se produce una emoción que lo lleva a reírse solo y a veces puede que el que esté a su lado lo esté mirando y diga: este está como loco. Esa ilusión, esa maravilla frente a lo que esperamos, a lo que no vemos, pero que podría pasar, produce eso en nosotros. Y Sara, ¿verdad?, como todos estos personajes que hemos estado estudiando, son parecidos a nosotros. Eran hombres de carne y hueso, como nosotros, con sentimientos, con emociones, ¿verdad?, con temores, con dudas, como nosotros. Así que, frente a esta situación, Sara se maravilla ante algo que parece imposible de realizar. Y es Dios quien produce, quien crea la risa y el gozo frente a la contemplación de algo que podría pasar y que seguramente ella había anhelado por mucho tiempo. Particularmente, de alguna manera puedo entender el deseo y el anhelo de Sara ante la posibilidad de tener un hijo cuando todas las posibilidades han estado cerradas. Y créanme que es algo inexplicable, indescriptible, ¿verdad? Nuestra fe combate con circunstancias a nuestro alrededor que parecen imposibles, ¿verdad? Y dice que Dios le pregunta a Abraham, en versículo 13, entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Pues Dios no ignora la reacción de Sara, no ignora lo que está pasando en ella,
frente a la fe. Así que Dios conocía que la promesa, Dios conocía lo que esa promesa estaba produciendo en Sara, ¿verdad? Y esa reacción de Sara pues tampoco fue ajena a Abraham, porque en el versículo 17, en el capítulo 17 que les había mencionado anteriormente, cuando Abraham es circuncidado, algo parecido le pasa a él, ¿verdad? En el momento en que él lo escucha también le produce risa, al igual que Sara en esta ocasión. Así que Dios dice, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se pregunta Sara, ¿será posible esto? Y mis hermanos, Dios conoce nuestra manera de razonar frente a la fe en su palabra. Y no solo la conoce, sino que la revela, la expone, no la oculta. Y de hecho, ese razonamiento, esa reacción es lo que hace evidente la fe. La fe expone nuestros razonamientos, nuestra lógica humana. Esa misma fe es la que nos pone mentalmente en el disfrute de la posibilidad de algo que nunca antes hemos vivido, que nunca antes hemos experimentado, pero que nos traerá deleite. Y es un deleite que solo Dios puede crear. En el punto C, vamos a ver que la fe es superior a nuestras circunstancias y prevalece aún ante nuestras actitudes. La fe es superior a nuestras circunstancias y prevalece aún ante nuestras actitudes. Sara tenía unas circunstancias, ¿verdad? Y frente a la palabra que Dios le estaba dando, surge en ella una actitud, tal vez de duda. El versículo 14, Dios dice lo siguiente: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Así que ante la actitud de Sara, y sin desconocer su realidad, aparece la pregunta de Dios. Es decir, Dios está diciendo, la realidad de Sara es innegable, ¿verdad? Pero ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es decir, las circunstancias difíciles, las circunstancias adversas a la fe son las que hacen de alguna manera que la fe se superiorice, se levante, se realce. Y la pregunta de Dios no es una pregunta que busca una respuesta. Dios no está preguntando para que Abraham responda. Es una pregunta más bien que está afirmando lo contrario de lo que plantea. No hay nada difícil para Dios. Dios está diciendo, no hay imposibles para Dios. Las circunstancias de Sara son ciertas. Su esterilidad es un hecho. Su vejez es un hecho. Su imposibilidad de concebir es una realidad, pero no hay imposible para Dios. No hay ninguna realidad que sea superior a la palabra de Dios. La fe genuina que nace de la palabra de Dios es una fe que es superior a nuestras circunstancias y que prevalece aún por encima de nuestras actitudes, aun cuando estas reflejen duda. Dios, entonces, después de hacer esta pregunta, reitera la certeza de la fe basada en su palabra. Dios está diciendo, no hay nada difícil, no hay nada imposible para Dios. Así que de cierto, puedo decir, te puedo asegurar, y es infalible la palabra, de aquí a un año, Sara tendrá un hijo. La fe no es una varita mágica que desaparece en las circunstancias adversas, que quita la imposibilidad. La fe no desaparece los problemas, las dificultades, las situaciones adversas, pero la fe camina por encima de esas circunstancias adversas y avanza por encima de nuestras actitudes. En el versículo 14, entonces, es Dios mismo quien reitera su palabra. La misma palabra con la que empezó el texto, Dios la vuelve a repetir y dice, yo voy a cumplir esto. Dios reitera su palabra frente a la situación visible y a pesar del asomo de duda que esto podía causar en Sara. Así que ante nuestra razón, ante nuestro razonamiento, ante nuestra lógica,
Y aún frente a las realidades que podamos estar viviendo, la fe dice, no hay imposibles para Dios. La fe basada en la palabra de Dios no niega nuestras realidades, pero prevalece por encima de nuestra realidad y supera nuestra manera de razonar. La fe de Sara, entonces, a manera de conclusión, podemos decir que estaba basada en la palabra de Dios. Ella no tenía precedentes de la promesa que ahora escuchaba. Mis hermanos, ustedes y yo hemos estado estudiando antecedentes, vidas antes de la nuestra de hombres que tuvieron fe y esas vidas fortalecen nuestra fe. Sara no tenía un antecedente. Sara no tenía un referente que le dijera que eso podía ser verdad. Y ahí está lo meritorio del ejemplo de la fe de Sara. Sara estaba escuchando detrás de la puerta y había estado aparentemente detrás de escena, confiando y creyendo ciegamente en lo que un Dios todopoderoso le había dicho a su marido y que ella había escuchado de él, pero ahora lo estaba escuchando con sus propios oídos y estaba decidiendo creer aún por encima de sus circunstancias físicas, de sus circunstancias biológicas, esas circunstancias que chocaban con la promesa. Y es en medio de esa situación que prevaleció y que prevalece la fe de la que habla Hebreos. Ella creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe de Sara nació de la palabra de Dios. Dios fue el objeto de su fe. No fueron sus circunstancias, no fueron sus dificultades, fue Dios mismo. Ni siquiera fue su marido, ni siquiera era todo lo que había pasado, todas las maravillas que habían pasado en la vida de Abraham. Era Dios el objeto de su fe. Dios es el autor de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe. Su palabra es el fundamento de nuestra fe. Eso es la fe. La fe no es lo que yo imagino, la fe no es lo que yo me ideo de la nada, la fe es lo que Dios dice que hará de la nada. La única garantía es su palabra. La única y suficiente garantía es que es Él quien lo dice y que es Él quien lo hará. Y esa fe prevalece aún por encima de nuestras circunstancias, de nuestras actitudes. Amados hermanos, deseamos y oramos para que la palabra de Dios y los ejemplos que encontramos en su palabra robustezcan nuestra fe, fortalezcan, arraiguen nuestra fe y que aunque haya situaciones adversas y contrarias en nuestra vida que son aparentemente imposibles de superar, la fe prevalezca por encima de ello. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén.